Ya estamos de regreso, ciudadano. ¿Cómo está usted? Gracias por aquí dar pues tu Estoy mirada. ¿Eh? impresionado del caso. Yo creo que es muy importante darle seguimiento. Sí, 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 sí. ¿Cómo que no? Y darle todo el respaldo a nuestra querida Marta Olivia López. Porque fíjate que, Federico, no sé si te pasa o lo que pasa es que ya son tanto los usos y costumbres de lo que vivimos en el país que de pronto uno pierde la capacidad de indignación cuando uno ve pues este tipo de amagos, particularmente porque uno sabe lo que es hacer periodismo en Tamaulipas y estás siempre con la tensión, ¿no? Este, entonces, bueno, pues claro que eso genera un problema ahí importante y bueno, pues sí, pues sí, da coraje, ¿no? Ver que los mismos personajes, cabeza de vaca, y que sigue ahí Javier Cuello Trejo como si nada, ¿no? Haciendo impunemente, defendiendo, pues prácticamente delincuentes. En fin, Federico, pasa lo que Mira, sucede, ese es nuestro país, la realidad que nos toca vivir. nos acostumbramos a las cosas horribles y parece que nos volvemos insensibles, pero hay un detalle. Ahorita que acabas de mencionar eh, este tema, nada más recordemos que desde la capital federal el mundo se ve muchísimo más civilizado. Pero si vas a los estados, los niveles de abuso de poder o de violencia contra compañeras periodistas, contra políticos, es muchísimo más alto, es mucho menos civil. Y por eso es tan importante que, aprovechando la nueva tecnología, todos estemos enterados de los detalles de todos los estados. O sea, no es poca cosa. Pensemos el nivel de violencia de la Tamaulipas de García Cabeza de Vaca y cómo ahora Marta Olivia se está confrontando. Y ella nos lo explicó, o sea, mientras fue gobernador la ignoró y ahora, desde la oscuridad de un exilio que nadie sabe de qué se trata, la amenaza con enredarla en un pleito judicial para siempre, cuando los tamaños de las partes son completamente distintos. Pero luego se nos olvida lo que acabas de decir. O sea, en campo, el nivel de angustia, de violencia física real, es muy distinto a Tamaulipas que la Ciudad de México. Entonces, Uf, hay que estar atentos uf. este, y con mucha solidaridad. Sí, Ojo, sí, sí, la palabra provincias es un horror de palabra, sí, 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 que también. pero deberíamos hacer la crítica y decir, a ver, allá en los estados las cosas son un poquito más bárbaras y tenemos que ser solidarios con ellos. Y a veces es cruzando la sierra, ¿eh? Ahorita yo apenas estoy enterándome, mataron una diputada en Morelos. O sea, seamos claros de que la República es muy compleja y estemos atentos y muy solidarios. Bueno, en fin, nada más. Así es, mi querido Federico. Pues vamos a darle seguimiento, créanos, cuando tocan a una de nosotras, pues nos tocan a todas y nos tocan a todos acá, y así vamos a estar respondiendo, no tenga usted duda de eso. Por lo pronto, mi querido Federico, si te parece, vamos entrando en materia del tema que tenemos agendado, programado, y tiene que ver con esta, pues ya le podemos llamar propuesta fallida, porque se vio obligado a bajarla el ministro Luis María Aguilar, donde proponía a la Corte pues separar nada más y nada menos que del cargo al presidente de la República. A mí, Federico, me dio risa cuando le dicen al presidente en la mañanera y me sorprendió que él no sabía, y creo que no sabía, que no fue algo actuado, que no sabía por la expresión que hizo. ¿Cómo? ¿Me quiere suspender? ¿De veras? ¿Me va a suspender? Ah, no sé. Pues sí, así que, pues rebasa pues cualquier límite, Federico. Um, a ver, entremos al tema por donde lo sugieres. Ujú. ¿Rebasa cualquier límite? Sí, sin duda. Porque en el sistema político democrático que nos dimos, no se vale andar separando del cargo eh, así tan facilonamente ni a los diputados, ni a los ministros, ni al presidente. O sea, son palabras mayores. Hay procedimientos
el juicio político ante el Congreso y es largo y se discute. Entonces, la manera en que de repente el ministro saca el punto en las últimas 10 páginas de un texto de 75 páginas, todo oculto dentro de una interpretación jurídica que, por cierto, está bien, que ahorita les explico, es una irresponsabilidad. Y a mí me demuestra que el principal defecto de los ministros no es que sean conservadores, ni que en el fondo de su corazón yo creo que Aguilar sí desea separar de su cargo al presidente, en el fondo de su corazón, por eso es mi creencia, a partir de mi interpretación. Pero el asunto es, su Espérame, principal, ¿qué es tu creencia, güey? yo creo que en el fondo de su corazón, Aguilar sí desea separar de su cargo al presidente, porque No, ese no, presidente sí, yo les molesta. también. Yo, Sí. yo ni siquiera es una creencia. No, pues tienes una Ah, iniciativa ahí que pues, ah, no, no, no. Lo que pasa es que ahí hay un problema. a Fíjate. ver. Ajá. El problema es que en cualquier juicio de amparo, la ley es bien clarita. En cualquier juicio de amparo, cuando la autoridad responsable no cumple, se le separa del cargo. Siempre. O sea, esa es una regla general. Siempre está. Ahora, precisamente porque la presidencia de la República o la Diputación o la Corte son tan importantes constitucionalmente, la ley de amparo, la Constitución dice, se les separará del cargo. ¿Sale? Esa es la regla general. Pero la ley de amparo dice que cuando una autoridad responsable no cumple el amparo, eh, el que emitió la sentencia va y le dice al superior jerárquico, y si no cumple, al superior jerárquico, y al que no obedeció, lo van separando del cargo. Ese es el mecanismo de la ley de amparo. Y la ley de amparo dice al final que el presidente de la República no puede ser considerado autoridad responsable. ¿Por qué? Precisamente para no torpedear uno de los poderes constitucionales. ¿Por No, qué? si Porque no, la no lo ley... dejarían hacer, no podría hacer nada. No, exactamente. Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es el problema de este caso? En este caso, la autoridad responsable es el presidente. Acuérdame de esto más adelante que me dijiste porque tengo otra pregunta al respecto. Adelante, adelante. En el caso que está discutiendo el ministro Aguilar, la autoridad responsable es el presidente. A ver, y ahí hay que explicar el caso. Tenemos una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que fue nombrada como parte de una sala regional por un periodo de 10 años. Ese periodo se acabó en junio de 2021. Hay la posibilidad de que las personas que están en ese puesto sean ratificadas, pero para ratificarse se tiene que llevar a cabo el mismo procedimiento de designación. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? El presidente de la República propone, el Senado aprueba, ¿sí? En resumen. Entonces, es un procedimiento de designación en 2 pasos. Primero, el presidente dice, fulanito o fulanita debe ser la magistrada o el magistrado en tal. Y luego el Senado lo discute y aprueba o no aprueba. Bueno, el problema es, cuando tú tienes una magistrada, que es el caso de la magistrada Templos, ese es su apellido, eh, que ya fue magistrada durante 10 años, hay la posibilidad de que la ratifiquen, o sea, de que vuelva a tener otro periodo de 10 años. Para eso, el tribunal hace una evaluación de cómo han trabajado estos magistrados de 10 años y le manda el informe al presidente. Y ahí el tribunal emite una opinión. El tribunal no es parte del procedimiento de designación, ¿eh? Y opina, bueno, yo creo que eso sí podrían ser considerados para una ratificación. Y el presidente recibe esa información y luego hace lo que le corresponde, que es proponer al Senado y luego el Senado va a aprobar. Bueno, ¿cuál es el problema? En el caso concreto de la magistrada Templos, el tribunal mandó su evaluación, dijo la magistrada Templos podría ser ratificada, y luego el presidente no dijo nada, absolutamente nada. Ahí hay un error, y hay que decirlo clarito, porque el informe y esta propuesta con la evaluación la recibió la Consejería Jurídica de Julio Scherer, y Julio Scherer no contestó nada.
Ajá. Y ojo, hay un detalle interesante, porque la nueva consejera, cuando está defendiendo el caso, hace la aclaración de que la presidencia, la oficina de presidencia, no estaba enterada del asunto. Ojo, en eso no tiene razón, porque pues las instituciones tendrían que estar enteradas. O sea, si el consejero Scherer no hizo bien su trabajo, pues lástima Margarito. Pero mi opinión, a partir del proyecto de Aguilar, es que ahí hubo un error. Oye, Federico, ¿y ahí qué procede cuando el consejero no responde nada? Ah, lo que ocurrió, de hecho, es que el procedimiento siguió. De hecho, la presidencia se tardó mucho en proponer nuevos magistrados y magistradas, y lo acaba de hacer apenas a principios de este año, y el Senado no ha tomado ninguna decisión. El problema es que la magistrada Templos no está en las propuestas. Entonces, la magistrada Templos se va al amparo, y ella dice, no se vale que no me contesten. O sea, están afectando la posibilidad que tengo yo de ser ratificada, que es justa. Y entonces se va al amparo, un juez de distrito le concede la suspensión para efecto de que no deje de ser magistrada y gana la suspensión. De hecho, desde marzo de este año, la magistrada ya está otra vez trabajando. ¿Por qué? Porque no se ha nombrado a nadie más y porque la Corte desde hace mucho tiempo, por lo menos desde el 2003, dijo que en este tipo de cargos, mientras no se haga el nuevo nombramiento, el que está tiene que seguir trabajando porque es de interés público que haya un magistrado. Pero el asunto es que como a ella no la habían propuesto y no se contestó nada, pues el tribunal dijo, pues acabó tu término de 10 años, entonces te vas y la quitaron. Y eso estaba mal, se resolvió con la suspensión y ella ya regresó. Por eso, cuando lo discutimos ese asunto, David decía, bueno, pero entonces ya no hay problema. No, sí hay problema. Porque la magistrada estuvo sin trabajar y sin percibir sus salarios como un año, año y medio, y eso tiene que arreglarse. Y aparte hay que ver si tiene o no tiene derecho a ser considerada. Bueno, esa es la decisión fuerte. El juez de amparo, o sea, la primera instancia de amparo, dijo, sí tiene razón la magistrada y el presidente está obligado a presentar su propuesta. ¿Qué dijo la presidencia, la Consejería Jurídica de Estela Ríos? No, perdón, pero eso no es cierto, porque si vas a obligar al presidente a poner a una persona, entonces el presidente ya no es libre de hacer las propuestas. Y la Constitución dice que el presidente es el que hace la propuesta. Entonces se fueron en apelación en contra de esa sentencia de amparo. La magistrada Templos también se fue en apelación porque la primera sentencia del juez no dijo nada acerca pues, de qué pasó con el año y medio que me tuvieron sin trabajar sin razón. Entonces se fueron los dos a la apelación y la apelación la atrae la Suprema Corte. Y eso es una cosa bien importante. Este asunto que parece chiquito, o sea, es una magistrada en contra de el procedimiento de nuevo nombramiento, la Corte ha considerado que es una cosa muy importante desde hace 3 años. Cada vez que ha habido algún asunto en juicio, la Corte lo atrae y lo resuelve muy rápido. Y aquí importa hacer la comparación. El ministro Aguilar recibió en atracción el caso, todos lo sabemos, de TV Azteca y lleva 8 meses sin tomar decisiones. Ese mismo ministro recibió en atracción este caso y lo resolvió en 3 meses y medio, 4 meses. ¿De dónde la diferencia, no? Digo, Bueno, pero ahí el maxi abogado David me escribió para corregirme, ¿no? De que en la suspensión sí procedían los 3 días, ¿no? ¿Cómo los 3 días? Ah, no, pero yo estoy hablando de la atracción. Ok. Sí, no, el asunto es este. Todo lo que estamos discutiendo se debía haber discutido en un juez de distrito y un tribunal colegiado, que es lo normal. Ya ando acá, que no hables en mi ausencia, Ernesto, ¿eh? Ya, no, pues no, para que me termines de regañar, ya, sí, no, está bien. No, lo que ocurre, y lo platicamos ayer, David y yo, es que es muy raro. O sea, ¿por qué la Corte está tan interesada en este asunto particular? ¿Y por qué lo resuelve con relativa rapidez? Ya, sí, sigue. No, yo ahí dejaría, porque esa es la explicación del caso. Ahora,
¿Cuál es el centro de la disputa? El problema más fuerte del proyecto del ministro no es que diga que si el presidente no cumple con la sentencia de amparo, entonces lo vamos a separar del cargo. Eso siempre pasa, eso está en la ley y en la Constitución. ¿Sí? No, eso no es lo peligroso. Lo peligroso es que el ministro dice que el presidente no tiene libertad para hacer la propuesta que la Constitución dice que tiene que hacer. Y el problema es que el ministro hubiera podido decir otra cosa. Hubiera podido decir, qué bueno que esta magistrada fue evaluada, qué bueno que dijeron que era muy buena, por lo tanto debe ser escuchada. Entonces el presidente no se puede quedar callado, que fue lo que hizo con Scherer. Lo que tiene que decir, esta evaluación la recibí, la analicé, pero no estoy de acuerdo por esta y esta otra razón, entonces voy a proponer a otra persona. Eso podría ser el presidente. Pero no, resulta que el ministro y el juez lo que están diciendo es que el presidente a fuerzas tiene que proponer a la gente que el tribunal evaluó correctamente. Y ahí es donde empieza a torcer la puerca el rabo, porque el tribunal está formado por magistrados con los mismos intereses de clase y de casta que la magistrada. Ya. Y esto está Pues mal. gracias, Federico. Pues ya está, ya se encuentra aquí el maxi abogado David Peña, y como introducía el tema con base a lo que habíamos platicado ayer, mi querido David, pues esta propuesta que le decíamos fallida porque el ministro se vio obligado a bajar esta iniciativa en esta carta, que en ese intento de separar del cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno, desde tu punto de vista, y bueno, nada más déjeme, le coloco algo más que no lo puse en contexto, de por qué estábamos abordando este tema, y tiene que ver también porque este puede ser un caso que en otro momento puede repetirse de otra manera o algo similar, y por eso de ahí la pertinencia de preguntar este intento fallido de este ministro David Peña. Era, desde tu punto de vista, si procedía, no procedía el razonamiento, si es que hay, yo no he leído algo público de por qué se bajó, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento de por qué bajan este documento? ¿Cuál es tu valoración ahí, David? Mira, yo creo que, digo, una disculpa por llegar tarde, pero ya se me cruzan las audiencias, voy para otra. Mira, yo creo que el tema que platicamos justo ayer con Federico sí se encargó de hacer la revisión de toda la tarea, de todos los documentos. No, sí vimos, sí. Sí, no, y lo que ayer justo me compartía Federico en el análisis de este proyecto de resolución era que los efectos del incumplimiento de un amparo en los términos generales de la ley, los efectos sí pueden ser eventualmente la destitución, pero no había hasta donde se revisó en el proyecto una redacción de propuesta de incumplimiento del amparo y entonces, porque ya me corrigieron en el chat que no diga luego entonces, y entonces una destitución del presidente. Ahí, y yo con todo respeto, tanto al compañero Hernández Borbolla como a otros compañeros que lo estuvieron difundiendo y replicando, me parece que hay que tener mayor, digamos, ser más estrictos en cuanto a la revisión de los documentos como tal. Federico nos hizo una muy importante revisión de los efectos para qué se estaba concediendo en el proyecto, y como justo finalizaba Federico, uno de los efectos en caso de incumplir la ejecutoria del amparo es la posible destitución, pero eso lo es para todos los amparos. No es en y no es en este caso, y no había una propuesta de destitución del presidente, porque eso se tiene que tramitar una vez que se conceda el amparo, se inicia un procedimiento que se llama incidente de ejecución, se califica si está cumplida o no la sentencia. Si se califica como incumplida, se denuncia un procedimiento de incumplimiento o violación a la ejecutoria del amparo, y eso se eleva a un procedimiento de destitución o de destitución del servidor público. Todo ese capítulo, todo eso no está, no existe, no ha pasado. Entonces, el arengar, el decir que el ministro quería destituir al presidente, con todo respeto y con la información que nos procesó mi querido Federico, no está en esos términos redactados. Está en otros términos, que ya lo decía Federico,
limitando la facultad del presidente de nombrar o no a una magistrada, eso sí, y me parece que habría que centrarnos en ese análisis. La Corte está haciendo una interpretación constitucional limitándole derechos al presidente, eso tendría que ser una parte del análisis, digamos, jurídico. Lo otro, y ahí igual me sumo yo a Ernesto a hacerte la aclaración, no es un tema ni siquiera hay que abordarlo ni era desproporcionado, por qué se bajó, no venía en el proyecto, así como está, como lo redactaron o como lo retomaron, uno, y dos, pues, probablemente se bajó pues por el ruido que había hecho y por el escándalo que se estaba generando, pero hasta donde se pudo conocer el proyecto que se tenía, insisto, no venía ningún punto resolutivo en ese sentido. Entonces creo que es importante. Oye, David, pero digo, yo entiendo que pues, si hablamos de un documento que salió de una escuela secundaria a un director y te dicen, pues te lo empiezan a criticar y a lo mejor se echa para atrás. Pero cuando viene de un magistrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no creo que se haya bajado, pues porque empezaron a criticarlo, ¿no? Finalmente el punto es que no tenemos el argumento jurídico de por qué se bajó o la explicación, claro, ¿no? Y eso me parece que está bien en términos de transparencia y de información, pero la segunda inferencia que tú harías, se bajó por el contenido que tenía, ese ya es de tu cosecha, compadre. O sea, aquí se bajó el proyecto, hay muchos proyectos que se suben y se bajan literalmente porque no generan los consensos, porque están mal redactados, porque tiene errores, o sea, hay varios factores. Uno puede ser también un factor político, desde luego, y no lo minimizo. Uno de los factores puede ser un factor político, decir, esto está generando mucho ruido y lo retiro. Completamente de acuerdo. Hay otros factores, pero no podríamos solamente. Pero yo no estoy diciendo que se bajó por el contenido. No, lo que estoy diciendo es que yo no sé por qué se bajó. ¿No? Yo tampoco. Ahí sí me sumo contigo. No bueno, sabemos por qué se bajó. Pero tenemos sospechas. A ver, este ministro es el mismito que le dio, en mi opinión, indebidamente la suspensión a Coahuila y Chihuahua para los libros de texto. Ese ministro, el ambiente que justifica detener los libros de texto dice que están llenos de errores, entre comillas. Bueno, en las 74 páginas del proyecto del ministro, que tienen aparte equipos de redacción y de abogados y abogadas que trabajan todo el tiempo, hay por lo menos 7 graves errores de redacción que no permiten entender qué es lo que quiere decir ese párrafo. Bueno, eso es gravísimo. O sea, nada más, esa sería una razón para bajarlo. Pero yo creo que la razón que dije yo es más grave. El juez de distrito primero y ahora el ministro apoyando a ese juez de distrito están diciendo que el presidente no puede nombrar en libertad a las personas ante el Senado. No puede hacer la propuesta en libertad. Que a fuerzas tiene que proponer a las personas que le diga el tribunal después de la evaluación. El juez y el ministro están metiendo por la puerta de atrás a los magistrados del tribunal que se autoevalúan entre ellos y dicen quiénes son buenos y quiénes son malos. Y obliga al presidente a mandar esa propuesta al Senado. Ahora, eso es monstruoso, eso rompe el sistema constitucional. Eso que acabo de decir sería también otra razón para retirarlo. Pero luego hay un detalle, y ahí no hay que minimizar. ¿Por qué el compañero Hernández Borboya estaba preocupado? Bueno, él no es abogado, él leyó con atención todo y se esperó, ojo, porque el asunto de quitar al presidente de su puesto está hasta el final. Entonces, yo entiendo que Manuel se aventó todo el texto y de repente se encontró, son como 5 párrafos al final, que hablan de esto que estábamos discutiendo. Y efectivamente, los abogados sabemos que eso no va a pasar si no se incumple y si no hizo un procedimiento, todo lo que nos dijo David ahorita. Pero eso no tiene por qué saberlo Manuel. Manuel lee eso y lo que lee de buena fe es, quieren destituir al presidente. Un detalle. Sí, y además hasta en la mañanera se había planteado, ¿no?
No, exactamente. En otras palabras, no fue nada más Manuel. Otras personas habían leído lo mismo. Ojo, mi problema con los ministros es que son tontos. Creen que son técnicos en derecho y no se dan cuenta que son actores políticos y que tienen que tener mucho cuidado de las cosas que escriben y de cómo las escriben. Tienen que saber que los va a leer un técnico en derecho, pero también un reportero y también cualquier persona. Entonces tienen que ser muy claros y no prestarse a confusiones. Ahora, la hipótesis es que son tontos, ¿verdad? Pero también puede ser que están actuando de mala fe, saben que van a ser interpretados y lo que quieren es la jiribilla. Y esa es una tercera explicación. Sacan la propuesta, se arma este escándalo y lo que en realidad hizo Aguilar es, en medio de los ataques que estaba recibiendo él y la corte, agarrar y decir, pues nosotros también podemos destituirte. Eso es jugar política, pero me parece que es como que muy irresponsable. Ahora. Ya, gracias, Federico. Pues ya le están pegando a David, afortunadamente aquí, dice José Luis Rivero, David Peña y siempre defendiendo a la corte. No, pero ahí tiene razón. O sea, a ver, un detalle, y esto es una cosa bien importante. El juicio de amparo, si tiene alguna virtud, es que si la autoridad responsable, después de que hay sentencia, no cumple la sentencia, lo destituyes. Y eso aplica a todos. Ojo, y por eso Andrés Manuel López Obrador jamás ha incumplido una sentencia de amparo. Pelea hasta la muerte mientras no hay sentencia, critica por todos lados y defiende su caso, pero no incumple la sentencia. Maxi, Gracias por el paro, Federico, porque no puedo ver el chat, no me puedo defender. Qué bueno, qué bueno. Gracias por el paro, mi querido Federico. Voy a leer lo que yo considere, está bien, gracias, Maxi. No, adelante, pues no tengo cómo defenderme. David Peña, para ir cerrando este caso, me gustaría, si tienen unos minutitos nada más para bueno, si quieres añadir algo de lo que acabas de decir, Federico, me gustaría escuchar la opinión de ustedes, aunque no está programado, de que pues finalmente se cerró la pre campaña y pues inició ya la consulta. Haciendo un corte de caja, finalmente, ¿cuáles son tus valoraciones ahí de qué es este nuevo ejercicio que vivimos en el país previo a un proceso electoral para la presidencia de la República? ¿Te pareció bueno, malo, regular, útil, mucho desgaste? ¿Cuál es tu lectura y tu mirada, David? Bueno, yo nada más para cerrar el tema anterior, era breve nada más, igual yo coincido con todas las valoraciones que ha hecho Federico, me sumo a él para que me deje de golpear tanto en el chat, pero además me sumaría a esta parte que dice Federico, que me parece que es muy importante, o sea, la Corte son actores políticos y siempre han actuado desde la lógica política, no podemos, digamos, obviar eso, no podemos. Yo aunque me voy mucho más a la parte del contenido, de la legalidad, que luego el formalismo que Federico me cuestiona, y que está bien, digamos, en términos de cuestionamiento para debatirlo, la Corte es un actor político, es un ente político, y entonces en función de eso actúa también. Creo que eso es importante, no lo estoy minimizando, no lo estoy dejando, nada más si hay algunos casos, y lo hemos señalado aquí, y hemos dicho también hay casos donde la Corte se va literalmente, se excede, como en particularmente, en hacer esta interpretación para quitarle esa facultad al presidente. Ahí se está extralimitando la Corte y se está metiendo con facultades del presidente. Ahí entonces me parece que sí hay una crítica política que la Corte le está reduciendo facultades al presidente. Yo insisto, hay que centrar igual los excesos, los defectos que tenga la Corte o el Poder Judicial en cuanto a sus resoluciones, no en cuanto a lo que posiblemente interpretaron, que quisieron decir o que alguien interpretó. Por eso la discusión era centrarla, digamos, en lo que sí venía en el texto de la propuesta, ¿no? Cerrando, digamos, como este tema, yo nada más con el tema de lo que nos decías, Ernesto, creo que fue un procedimiento, un proceso que se calentó mucho, que se fue bastante enjundioso al principio, se fue, desde mi particular punto de vista, desdibujando ya hacia la parte final,
tenía cobertura mediática, pero no tenía digamos, tanto jale como al principio cuando se empezaron todas las anteprecampañas. Y creo que me parece que como ejercicio puede ser un ejercicio interesante si se adopta en el sistema político mexicano, si se regula en el sistema político mexicano, que fue uno de los temas que fue el coco, digamos, en este proceso, que no estaba regulado, los procedimientos, el dinero, la justificación de gastos. Y me parece que puede ser incluso interesante para modificar también el propio sistema partidista que se elegía, sí, en el antiguo sistema o digamos, en el sistema de los gobiernos pasados, a partir del dedazo, a partir de acuerdos de selección. Aquí hay acuerdos también, pero hay muchísima participación o mucha más participación de la gente, ¿no? Tanto de un lado como de otro, salvo MC, que todavía no define Movimiento Ciudadano cómo lo va a hacer, si va a ser por elección o por consejo. Ellos hacen luego la Asamblea Nacional, una asamblea extraordinaria, que es, Dante había dicho que sería la asamblea hacia noviembre, diciembre, y que en esa asamblea se definiría el candidato o candidata. Ese sería un modelo o un procedimiento, digamos, de la vieja usanza, que era entre un grupo de 80 o 100 personas, definen al candidato o candidata, sin tener esta consulta. Me parece que es un ejercicio interesante de consulta, de participación ciudadana. Yo solo sí creo, y como sucede en muchos de estos tipos de procesos de lo electoral, una vez pasado el proceso, se tiene que regular. Y entonces a mí me parece que podría ser un buen ejercicio para el siguiente Congreso, o para este Congreso todavía le queda un año, el poder regular eso en la legislación de procedimientos electorales, todos estos, digamos, todas estas actuaciones de pre-campaña, sobre todo en el tema de recursos, de financiamiento y de recursos, no de recursos públicos, sino de recursos en general, la fuente de esos recursos, la comprobación de esos recursos. Me parece que es un tema muy importante, porque si se queda así en el aire, sí se corre el riesgo de que se estén no solo no transparentando los recursos, sino abriendo una puerta o una ventana para que se puedan incluso generar ingresos de recursos mal habidos, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad para poder ahora ya normar esto, regular esto, dado que hay cuando menos acuerdo en los hechos, entre Morena, PRI, PAN y PRD, hay consenso de que pues ya se subieron todos al carrito, todas y todos, y que me parecería importante regularlo. Creo que viene un ejercicio esta semana en Morena, interesante. Hay que ver también el tema de la encuesta. Creo que hay varios candados o bastantes candados, de acuerdo a lo que se ha estado dando la información, y entonces, bueno, esperemos que sea un proceso en donde sí realmente, y ahí sí me sumaría, que se respete la voluntad de la mayoría de la gente que simpatiza o milita con Morena, y que puedan elegir a esta semana ya a su candidato o candidata. Y del frente, bueno, pues ahí no conozco exactamente cómo son los procedimientos, pero me imagino que serán algo parecidos. Igual estar monitoreando, porque pues las denuncias que se están elevando desde el lado del PRI creo que van en ese sentido, ¿no? Beatriz Paredes ha elevado las denuncias a decirle a Xóchitl que no repita justo estas prácticas del pasado de tener un acuerdo popular y de llegar a ser candidata por un acuerdo de este tipo. Entonces creo que van a venir estos días de ejercicios interesantes en ese sentido. Ya, gracias, David. Federico, también misma pregunta, y yo nada más añadiría a eso, ya normalizamos ahorita este asunto de que también sean encuestas. Así que yo añadiría nada más a mi pregunta, si tú consideras que el mecanismo de encuestas es mejor que el de una votación interna dentro de los partidos para elegir a sus candidatos y candidatas. A ver, buena pregunta. Yo me sumo a lo que dijo David. Creo que el procedimiento en los dos lados demostró que ya no se vale andar dando dedazos, porque dedazos ha habido incluso cuando no había presidente. Vean, bueno, hay muchos casos, no pongo los ejemplos. Es un paso adelante para los comparativistas. Nos estamos acercando a un sistema de elecciones primarias, y ahí es donde viene lo que está preguntando Ernesto. ¿No deberíamos hacer mejor una elección en lugar de la encuesta? Depende. Ojo, el país en el que se inventó el sistema de primarias, que es Estados Unidos, tiene 50 mecanismos distintos, porque en cada uno de los estados de la Unión Americana se elige al candidato presidencial por separado, cada uno en su estilo. A veces, lo que nos decía David, se reúnen los representantes del partido en convención, en caucus, les llaman allá, la convención, y ellos deciden, pero obviamente deciden con información, y a veces la información
que usan son encuestas. Entonces, creo que lo que está pasando en México es lo correcto en el sentido de que es nacido de la práctica. Como es tremendamente complicado organizar una elección primaria y aparte corres el peligro de dividir a los partidos y que se peleen entre ellos, entonces lo que haces es recurrir a la encuesta, pero la encuesta no es suficiente. Y fíjense que en los dos polos que tenemos, la encuesta no es completamente la única manera de decidir. Más en el caso de Morena y sus aliados, pero ahí la pregunta era, ¿cuál es la pregunta de la encuesta? Y acuérdense que todavía está discutiéndose eso, que 70% del peso de la encuesta va para una pregunta y todas las demás preguntas que se hacen son el 30% nada más. Entonces, están empezando a modular el asunto. En el otro lado, lo que tenemos es, por un lado, hay una encuesta y por otro lado va a haber una votación a partir de las personas que entraron en el sistema. Eso se va a parecer más a una primaria, al estilo donde hay elección primaria formal en Estados Unidos, como California. Pero lo que estamos haciendo es experimentar, y yo creo que eso es una cosa muy buena. Es mucho mejor experimentar que dividir y romper los partidos. Vean, con eso termino, la comparación. El único partido que está jugando a presentar por sí mismo su candidato, que es Movimiento Ciudadano, y que decidió que no iba a hacer este pre-proceso, como no hizo el pre-proceso, está al borde de romperse. ¿Por qué? Porque está formado por lo menos 3 grandes grupos, uno nacional, que es Dante Delgado, y luego 2 gobernadores, uno en Nuevo León y uno en Jalisco. Y el de Jalisco tiene muchísimos más votantes, muchísimo más aparato y muchísima más manera de influir. Y no están de acuerdo, y entonces están al borde de romperse. Entonces, creo que para los politólogos esto es el paraíso en términos de experimentación, pero la buena noticia es que estamos experimentando y hay un árbitro que no sabía que tenía este partido que arbitrar, y ahora lo está teniendo que arbitrar más o menos. Entonces, me parece que hasta ahorita todo es ganancia en los 3 lados. Tal vez Dante Delgado no está tan contento, pero creo que también es ganancia. Gracias, Federico. David, misma pregunta que le hacía Federico. ¿Tú consideras que está bien y el método de consulta en vez de una votación interna? Hay gente de la audiencia que nos está escribiendo y dice, por ejemplo, Angélica Baquerié, en una votación se pueden comprar los votos y gana el que tenga más dinero. Fernanda dice, no, eso es lo que quería Monreal, precisamente porque para algunos como él es fácil promover acarreados para las elecciones primarias, dado que tienen mucho menor supervisión. Y ese es como uno de los mitos que se han ido construyendo, o realidades, vaya usted como usted lo vaya considerando, y entonces dicen, bueno, pues como es tan corrupto el sistema partidista a la hora de elegir candidatos, pues mejor vámonos al método de consulta. ¿Cuál es tu valoración sobre eso, David? Yo coincidiría, o sea, me parece que actualmente, como tenemos el sistema político y sobre todo el sistema partidista, apostarle por una elección interna, digamos, dentro del partido, bajo estos esquemas de asamblea o asamblea extraordinaria o convención o como se había estado utilizando en los últimos años, bueno, en el último siglo, que se le daba, digamos, la formalidad de la votación interna interpartidista, pero al final ya había una elección, digamos, o había una definición previa. Yo creo que repetir o reciclar estas figuras me parece que sería no solo extendernos o eternizar, digamos, la lógica de lo que se quiere cambiar en el sistema de los partidos políticos. La encuesta, sino además no entender o no escuchar que justo esas prácticas son las que han llevado a la falta de credibilidad y a la debacle literal de confianza en el sistema partidista, particularmente en México. Entonces, me parece que eso, insisto, un ejercicio interesante. Yo también tendría mis cuestionamientos sobre el tema de la encuesta. No soy especialista en demoscopía para poder hacer análisis de cuál es el muestreo y la población y tal, pero creo que también tiene sus fallas. Insisto, me parece que puede ser un ejercicio mucho más plural o mucho más democrático
el que se haga este procedimiento de las encuestas sin obviar o sin menospreciar que también puede haber dedos cargados, decían el fin de semana en algunas de las cierres de campaña, ¿no? Que puede haber dados cargados hacia algún candidato o candidata. Entonces me parece que ahora, en este momento, si me preguntas, yo me inclinaría por el tema de la encuesta o por un ejercicio así, mucho más amplio. Puede ser, como decía Federico, las primarias, pero no en una convención, porque en Estados Unidos, digamos, lo que le faltaba a Federico, nada más por complemento, es para que llegues a la convención, ya pasaste un previo en tus distritos, donde se hace un procedimiento, digamos, chiquito, local, eligen a quién va a llevar los candidatos a la convención democrática o republicana, es decir, ya lleva un voto de la gente. Entonces, es un procedimiento que se va, digamos, como en escalerita al final, y sí lleva una representación, una legitimidad. Llegan allá a contar literalmente los votos, cuántos tienen, pero esos votos son emanados de procesos en lo local. Entonces, puede ser un ejercicio interesante que se pueda buscar también así, pero aquí en este caso creo que Morena no le apostó porque le hace falta estructura partidista. Es un partido muy joven, tiene tiene muchos millones de simpatizantes, pero tiene poca militancia, digamos, formada en la estructura partidista. Entonces creo que por eso no le apostó por ahí, pero bueno, de entrada como ejercicio, insisto, me parece que es mucho mejor que cualquiera de las otras prácticas que se han venido tomando a nivel intrapartidista nada más, ¿no? Ya, pues gracias, mi querido David Peña. Federico, en una reflexión final para la audiencia, ¿con qué te despides? A ver, las tres cosas que hemos discutido en esta mesa, que es esta amenaza de García Cabeza de Vaca en contra de Marta Olivia en Tamaulipas, el proyecto del ministro Aguilar y Perdón, yo no oí lo de la amenaza, eso quería yo hablar también. ¿Llegué muy tarde o qué? Ahorita vas a tener chance. Pero Ajá. nada más el punto. En los tres asuntos, noten quienes nos están escuchando cómo estamos aprendiendo y lo estamos haciendo de una manera bastante razonable. Ahora, se van a aparecer cuellos ¿Qué pasó? en medio, pero no hay que preocuparse, hay que seguir debatiendo democráticamente. No está mal, es más, hasta ahora ninguno de nuestros partidos sobre el último tema se ha roto, el que está más cerca es Movimiento Ciudadano, y estamos haciendo política en público. Entonces creo que en realidad las cosas van aceptablemente bien, tomando en consideración los terribles problemas que tenemos. Ok, gracias. David Peña, pues sí, aquí estuvo también con nosotros, pues precisamente nuestra querida Marta Olivia, hablando precisamente del caso, y de hecho, pues aquí leyó precisamente en la respuesta ya el comunicado o la carta que le envió el abogado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, nada más y nada menos que Javier Coello Trejo, pues confirmando precisamente este amago que hay contra Marta Olivia. Federico lo invitamos a que comentara también al respecto. Así que si quieres lo que querías comentar del caso de Marta Olivia, David. Breve, no sé en qué sentido, nada más si me das una frase de en qué sentido mandó Coelho la carta, supongo que muy al estilo gringo se llama cease and desist, te advierte de que desistas de la acción o que te retractes a efecto de que no tengas consecuencias jurídicas, supongo yo, algo así. No, bueno, no la sentí así. A ver, A ver, de hecho fue nada más, te advierto que dejes de hacer lo que estás haciendo porque está muy mal y estás diciendo mentiras. Eso es muy gringo, eso es súper gringo, te digo que la figura se llama así. Pero le faltó la segunda parte, o si no habrá consecuencias jurídicas. De hecho, se quedan nada más en el asunto de que te advierto, o sea, es muy el estilo de Coello, de amenazar. Y la otra cosa es el tuit de García Cabeza de Vaca, donde directamente amenaza que va a demandar a Marta Olivia. Pero, ojo, básicamente eso fue lo que pasó. Ya me la mandó David. Dice, bueno, le dirige la carta Javier Coello Trejo en mi carácter de abogado y apoderado legal del señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tal y como acredito a través de la escritura otorgada
Dice, con fundamento en lo dispuesto con los artículos 1, 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 y 12 y demás relativos y aplicables a la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica de manera respetuosa y pacífica. Vengo a solicitar que aclare la información inexacta, falsa y tendenciosa publicada por usted en fecha 25 de agosto, difundida en el portal en un 2x3 y titulada Encuentran campo de exterminio en el rancho de Cabeza de Vaca. Con el debido respeto a usted, directora general de en un 2x3, le exteriorizo que estoy en el entendido de que la función de un periodista es informar sobre la verdad de los hechos y no como contrariamente lo hace usted mediante el medio de comunicación que dirige, que con todo respeto, que con todo dolo y falsedad hace ese tipo de afirmaciones. Esto debido a que el ejido de La Retama, ubicado en Reynosa, Tamaulipas, en donde usted afirma que mi representado Francisco Javier García Cabeza de Vaca es el propietario, es necesario aclarar que es totalmente falso que mi representado sea propietario o tenga alguna relación con la propiedad o actos cometidos en él. Por todo lo anterior, le pido que proceda de conformidad a los más elementales principios de honestidad periodística. Atentamente, licenciado Javier Cuello Trejo. Pues mira, justo un poco, ya viendo, releyendo, más bien escuchando lo que está leyendo Coelho Trejo, me parece que hay varios puntos para la consideración. Ojalá nos esté yendo mi querida Marta Oliva para darle algunos tips, ¿no? Está oyendo, de aquí todavía no se va. Qué bueno que no se vaya. Mire, a ver, tres puntos me parece que es importante. Esto primero es la carta, es una carta, yo le decía, es habitual en este tipo de despachos, que es esta carta de cese y desiste, se llama cese y desistimiento, para que tú, aunque no advierte ahí que pueda haber acciones legales, digamos, te lo advierte sin decirlo, ¿no? Ese es el primero, ¿no? Me parece que es importante. El segundo, que no es menor, es que Coelho Trejo hace una referencia a la veracidad de la información, y en la clase de la semana pasada veíamos que el deber de la información difundida a través de los medios de comunicación, específicamente para la protección a periodistas y medios, no se relaciona con la veracidad, sino con el principio de exhaustividad en la confirmación de la información. Es decir, que hayas tenido más de una fuente o más de un medio, un elemento para poder corroborar dicha información. A ti no te tiene por qué constar la veracidad de la información porque tú no eres un tribunal. Tú no defines un tribunal como un tribunal. Esto fue lo que pasó como verdad, no diría verdad histórica, pero como verdad jurídica, ¿no? Entonces, la obligación que sí le recae constitucionalmente y convencionalmente, por eso voy ahora a la Convención Americana, convencionalmente hacia los periodistas y los medios de comunicación es que hagan este deber de exhaustividad, es decir, que esté suficientemente investigado o documentada la información, aunque la información pudiera ser falsa o inexacta o imprecisa. Ese me parece que es un primer elemento que está equivocado Coelho Trejo. Segundo, yo me puse a revisar a partir de que subió el tweet y que estuve revisando, creo que fue el jueves o el viernes de la semana pasada, que estuve revisando, y hasta donde yo me chuté toda la entrevista con Santiago Nieto, y hasta donde yo encuentro la referencia que se hace en la nota es a otro principio protegido por la libertad de expresión que se llama copia fiel o reporte fiel. Es decir, Marta Olivia lo que hace, hasta donde yo entiendo en la nota, es cita lo que a su vez dijo Santiago o cita lo que se dio a conocer en documentos de Santiago y referencia del rancho y o cita a lo que dijeron familiares de desaparecidos en relación al rancho. Es decir, no es una aseveración en términos informativos de Marta Olivia, sino lo que se protege, lo que se llama como reporte fiel o copia fiel. Si cita a Santiago Nieto o si cita a documentos de la UIF o cita a familiares de personas desaparecidas,
no puede ser imputable objetivamente una responsabilidad para Marta Olivia, porque lo que está haciendo es citar lo que otros dijeron. Eso, insisto, en términos de libertad de expresión, también está protegido por la libertad de expresión en términos de el reporte y copia fiel. Y que mande, y que Coello Trejo sea el despacho que defiende a exgobernadores, tampoco nos sea raro. Estamos nosotros defendiendo ahí en el despacho que tenemos a un periodista que fue amenazado por Rosa Saizpuro, el exgobernador de Durango, representado también por Coello Trejo, y logramos vincularlo a proceso por haber amenazado a un periodista. Hoy se encuentra vinculado a proceso el exgobernador de Durango, tiene un amparo presentado, pero se encuentra vinculado a proceso por haber amenazado a un periodista. Es decir, ya hay como escuela, digamos, de estos exgobernadores de irse con Coello Trejo, que pues tampoco se caracteriza, aunque tenga el nombre que pueda pesar, tampoco se caracteriza por tener mucho conocimiento especializado en este tipo de temas, ¿vale? Gracias por permitirme expresar mi opinión. No, mira, aquí está Marta Olivia. Magnífico. Precisamente, así que, pues rápidamente, Marta Olivia, unas palabras. Gracias, David, gracias, compañero, gracias ya anoté todo lo que me dijiste y bueno, estoy aquí en la Ciudad de México. Se van a tener que ver tú y David. Sí, nos vamos a tener que ver porque sí, justamente venía yo a otros trámites legales parecidos, pero bueno, se atravesó el exgobernador en mi camino en este momento, este viaje que ya tenía yo programado, así que muchas gracias, valoro y aprecio tu recomendación. Bueno, listo, ¿no? Pues ahí estamos pendientes. Órale, ahí te buscamos, David. Te mando un fuerte abrazo. Sí. Gracias. Gracias, abrazos. Gracias. Maxi Abogado, Federico Anaya, muchísimas gracias. Un placer, Marta Olivia, un abrazo, buen ánimo. Gracias. Gracias.